Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, después de hacer toda una trayectoria por la mitología griega y romana, vamos a empezar con el segundo tema de este año, el origen, el teatro, ¿no? El teatro sería el gran tema y vamos a empezar por el origen del teatro. Eh, es un tema que está vinculado directamente con la mitología. ¿Por qué? Porque de hecho muchos de los mitos dieron origen a distintos temas que se trataron en las tragedias clásicas, ¿no? Especialmente las tragedias. De modo que hay una vinculación directa entre el mito y la obra de teatro. Lo que no hay que confundir es una cosa con otra. Es decir, el mito pertenece al género narrativo, las obras de teatro, las tragedias, las comedias, pertenecen al género dramático. ¿Sí? Y vamos al origen. Entonces, origen del teatro clásico. También tenemos que situarnos entonces en el mundo de los griegos, por lo menos en un primer origen. Se dice que hay dos orígenes del teatro. Y ambos orígenes tienen una naturaleza religiosa. Es decir, que estuvo siempre vinculada directamente con el rito religioso, tanto en el primer origen como en el segundo. ¿No? Vamos a empezar siempre con el primero, que lo podemos ubicar allá por el siglo 8, 7 a.C., cuando ya se estaba formando esta civilización griega que nosotros hemos estudiado en los mitos, ¿no es cierto? Y la vinculación con lo religioso está en el rito que se le hacía al dios Dionisio, las ofrendas que se le hacían al dios Dionisio, ¿no? Uno de los dioses que hemos visto en esa larga lista de dioses que hemos abordado cuando hablamos de mitología. El dios Dionisio vinculado con el vino, vinculado con todo lo irracional, con lo misterioso, con lo sagrado de algún modo también. Un dios, claro, ustedes dirán, pero el vino tan importante como para que merezca hacer un rito especial, sí, porque en gran parte dependía la economía de los países mediterráneos, dependieron en gran parte de el cultivo y la cosecha de la uva y por lo tanto del producto del vino, ¿no? De modo que sí, estaban las llamadas fiestas dionisíacas, es decir, fiestas consagradas al dios Dionisio, que por supuesto la finalidad era agradecer por un lado o pedir también por una buena vendimia y por una buena producción de vino, ¿no? Pedir y agradecer. Por lo tanto, estas fiestas solían darse cuando ya estaba terminando el verano, que era el momento de la vendimia, como acá ocurre en marzo, que está la fiesta de la vendimia en Mendoza. Allá en el hemisferio norte, como tenemos cambiadas las estaciones, vendría a ser allá por agosto, septiembre, el momento en el que seguramente se hacían estas fiestas dionisíacas. Estas fiestas, en un origen, tenían, estaba compuesta, o en sí, ¿en qué consistía? Consistía en un coro, en un grupo de 50, 60 hombres, más o menos, que estaban disfrazados con pieles de cabra. ¿Por qué? Porque el dios Dionisio es un dios que se vincula directamente con el macho cabrío, ¿no? Y estos integrantes del coro danzaban al ritmo de unos cantos que contaban en ese canto la historia del dios Dionisio, cantos que recibieron el nombre de ditirambos, ¿sí? Ditirambos. Vamos a escribir algunas cosas así, las registramos bien. Yo les recomiendo, por supuesto, a todo esto ir tomando apuntes, ¿no es cierto? Ditirambos, con D, ¿no? Ditirambos, quedó claro, a ver. Ditirambos eran estas composiciones, estos cantos que iban narrando la historia del dios, el mito del dios, y al mismo tiempo ellos iban danzando y iban, repito, disfrazados de machos cabríos, y por supuesto todo el resto del público celebrando y viendo esta danza
clásica propia de esa fiesta, ¿no? Lo de los machos cabríos es tan importante a tal punto que la palabra tragedia deriva de dos palabras griegas, tragos y odi, ¿no? La primera, tragos, justamente quiere decir macho cabrío. La segunda, odie o ode, de ahí viene la palabra oda, significa eso, canto, composición poética, ¿no? Es decir, que vendría a ser el canto del macho cabrío. De ahí viene la palabra tragedia. Tragos, odi, tragedia, viene del canto del macho cabrío. Así que fíjense si no deriva justamente, por lo menos esta parte del género dramático, de estas fiestas dionisíacas, ¿no? Estas fiestas eran extensas, largas, duraban a veces días, ¿no? Y por supuesto que corría mucho vino y terminaban en muchos excesos de todo tipo, ¿no? Es decir, excesos de alcohol, desenfreno, lujuria y demás, ¿no? Por eso el dios Dionisio es un dios que está vinculado directamente con todas estas partes oscuras, ¿no?, del ser humano en cuanto al desenfreno, al libertinaje, al desenfreno, al desenfreno en las comidas, desenfreno sexual, etc., ¿no? Es un dios que estuvo siempre muy cerca del ser humano, que estuvo mucho tiempo vinculado con el ser humano antes de ser despedazado justamente por ese tema, por los otros dioses, en castigo por haber estado tanto tiempo con los humanos, despedazado, hecho pedazos, y volver a surgir de esas cenizas, ¿no? Por eso hay una especie de resurrección en Dionisio que algunos críticos equivocados creyeron ver como una especie de rastro de lo que después sería la figura de Cristo a nivel histórico, ¿no? Totalmente inconexo, no hay relación entre la historia de Dionisio y la de Jesucristo, muy lejos está una cosa de otra, pero algunos creyeron ver algún parecido en esto de volver a la vida a partir de los pedazos, de las cenizas o de la destrucción del cuerpo de Dionisio. Bien, tenemos que ir al siglo VI, antes de Cristo, por supuesto, siempre antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo. Se le atribuye a uno de estos autores de ditirambos, ya considerado un dramaturgo, es decir, un autor de obras de teatro, de nombre Tespis, ¿no? Así, de nombre Tespis. Se le atribuye a él el hecho de haber en algún momento separado una voz del coro, de ese coro que danzaban y cantaban y contaban al mismo tiempo la historia del dios, una voz, ¿no?, separarla del coro, ¿no?, e intercalar la intervención de uno con la del coro. Es decir, cantaban un poco la voz, esta voz. Seguramente sería, digo yo esto, a nivel personal, seguramente vio en esa voz una diferencia con respecto al resto del coro, una voz privilegiada seguramente, que quiso que se destacara, ¿no? Entonces le daba una parte del canto a esa voz y luego le contestaba el coro y luego intervenía nuevamente, ¿no? Y ahí estamos ante un intercambio fundamental en la obra de teatro. Acá ya estamos hablando de prácticamente de una obra de teatro con su característica fundamental, que es la de tener diálogo, es decir, una voz que hablaba y el coro que le contesta. Y así, ¿no?, estableciendo esta relación. De modo que tenemos una voz y el coro. En el siglo V a.C., el famoso siglo de Pericles, en donde los griegos se destacaron en todas las artes, allí hubo tres, ya ahí tenemos un teatro absolutamente organizado, inclusive ya esponsoreado, digamos, soportado desde el punto de vista económico por el Estado, ¿no?, promocionado también por el Estado. Ya está totalmente organizado y además se organizaban concursos entre los distintos dramaturgos para ver qué obra era mejor. Se hacían jornadas extensas en las que a lo mejor se veían una trilogía entera de tragedias, ¿no?, una continuación, y en donde los ciudadanos votaban
¿no? Iban a los anfiteatros, de los que hablaremos más adelante, y allí votaban a ver cuál era la mejor, ¿no? Bueno, entre muchísimos autores que hubo en ese siglo V antes de Cristo, los que más se destacaron fueron tres, por sus innovaciones y además por la cantidad de concursos en la que se impusieron, en la que ganaron.